Una vez más, les digo a los televidentes que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual, Jesucristo, sea con todos ellos. También les digo que el propósito del programa es para darles a conocer o enseñarles a qué se refiere Jesucristo cuando pronuncia la palabra Dios o en sí que es Dios. Y de esta manera se den cuenta que Jesucristo es el Dios verdadero, espiritual, bueno, actual y de todos los tiempos. También les voy a enseñar por qué Jesucristo se identificó como Hijo de Dios y qué es el Espíritu Santo. Para empezar, leemos mi hermano espiritual Juan, capítulo 4, versículos 24, dice Jesucristo a la mujer samaritana, que hoy nos lo está diciendo a nosotros. Dios es espíritu. Ahora, ¿qué es espíritu? Jesucristo enseña en Juan 6, 63 que espíritu es la palabra, cuando dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Como pueden ver, Jesucristo nos enseña que la palabra es espíritu. Por tanto, si Dios es espíritu y espíritu la palabra, tenemos que Dios es la palabra. Si no queremos creer en esta enseñanza, podemos leer en Efesios 6, 17. Dice, por mi Señor Jesucristo, mi hermano espiritual Pablo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También nos está enseñando que espíritu es la palabra. Por tanto, si Dios es espíritu y espíritu la palabra, tenemos que Dios es la palabra. Si no queremos creer en estas dos citas, leemos mi hermano espiritual Juan. 1 dice, al principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. Por tanto, si Dios es espíritu y espíritu la palabra, Dios es la palabra. Entonces, antes de que apareciera Jesucristo con sus enseñanzas, al Dios verdadero lo representaban las enseñanzas de Isaías, Jeremías, Moisés, etc. Y ellos lo representaban carnalmente. Por tanto, cada vez que Jesucristo pronuncia la palabra Dios, se está refiriendo a las enseñanzas de ellos, que representaban al Dios verdadero, espiritual, bueno en ese entonces. A esas enseñanzas le colocan el nombre de Jehová según la reina Varela, Yahvé según la Jerusalén de los católicos. No sé en la Torah qué nombre tendrá porque no lo he leído, pero ese es el nombre que tenga ahí. Apareció Jesucristo con sus enseñanzas. Estas quedaron siendo mayor que las de Isaías, Jeremías, etc. Por lo tanto, quedan siendo el Dios verdadero, espiritual, bueno, actual y de todos los tiempos. Y su persona quedó siendo el Dios verdadero, carnal, bueno, porque sus enseñanzas quedaron siendo mayor que las de ellos. Y también porque fue el que venció a Satanás, fue sin pecado después de ser llamado a lo religioso. ¿Por qué quedan las enseñanzas de Jesucristo mayor que las de Isaías y Jeremías? Porque fue el más valiente entre el profeta que era escogido en cada generación religiosa. ¿Y por qué fue el más valiente? Porque el Padre de Jesucristo trae una enseñanza que el escogido que se atreviera a hablar en el yo, sus enseñanzas quedaban siendo mayor que todas, quedaba siendo el Dios verdadero espiritual y la persona quedaba siendo el Dios espiritual carnal. Y Jesucristo fue el valiente en hablar en el yo. Esa enseñanza la podemos leer en Éxodo 6:6. Dice a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, yo soy Jehová. Moisés no se atrevió a hablar en el yo.
Y en Levítico también dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y él no se atrevió, por eso quedó siendo Dios, pero menor que Jesucristo. Por eso dice en el capítulo 7 de Éxodo, porque he constituido a Moisés por Dios de Faraón, pero lo encontramos en minúscula. ¿Por qué? Porque fue menor que Jesucristo. Entonces, las enseñanzas de Jesucristo que quedan siendo mayor, quedase el Dios verdadero. Por tanto, cada vez que se pronuncia la palabra Dios, los discípulos de Jesucristo y Jesucristo se refieren a las enseñanzas de Jesucristo. Antes eran las enseñanzas de Isaías y Jeremías. Ahora, ¿por qué Jesucristo es el Dios verdadero, espiritual, actual y de todos los tiempos? Porque las palabras que habla Jesucristo en sus enseñanzas, las habla también Isaías, Jeremías, Moisés, etcétera, en sus enseñanzas. Ejemplo, en el capítulo 10 de mi hermano espiritual Juan, versículo 34 y 35, dice que los judíos le tiraron piedra a Jesucristo y Jesucristo les dice, ¿por qué me apedráis? Y ellos le dicen, por la blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Jesucristo le contesta y le dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si nosotros buscamos en el libro de la ley, o sea, el Viejo Testamento en español, la Torá en hebreo, en el Salmo 82:6 dice, yo dije, dioses sois. Entonces nos muestra David que el que habló ahí es Jesucristo. Pero lo encontramos con minúscula, porque Pedro, Pablo, Isaías, Jeremías, todos son Dios, pero con minúscula, menor que Jesucristo, que todos tenemos que hablar de Jesucristo, porque quedó siendo el mayor, porque fue el que venció a Satanás, fue el sin pecado, fue el más valiente, se atrevió a hablar en el yo. Por eso dijo, yo y el Padre uno somos. Eso le dio rabia a los judíos, cuando le dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esto está en Juan 10:30 también. Yo soy la luz del mundo. Le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Le entendieron que había dicho que era el Dios verdadero espiritual. Ahora, ¿cómo se dan cuenta que Dios no es un anciano que anda en las nubes con cabellos y barbas blancas como lo están imaginando el 99% de las personas? O que es una persona que se va a aparecer de repente estilo lámpara de Aladino. No, el Dios espiritual son las enseñanzas de la Biblia, pero en especialmente la de Jesucristo, que queda siendo mayor. Y carnal es toda persona que llega a la estatura de santidad de Jesucristo. Es Dios, pero menor que Jesucristo, que es con mayúscula, y Pedro, Isaías, Jeremías con minúscula, etcétera. Todo el que llega a la estatura de santidad de Jesucristo. Entonces, como se pueden dar cuenta, por esto Jesucristo es el Dios verdadero, espiritual, bueno, actual y de todos los tiempos, porque Dios son las enseñanzas. Y la de Jesucristo quedaron siendo mayor y le colocan el nombre de Jesucristo. Cambio de nombre el Dios verdadero. El Dios verdadero espiritual no ha cambiado, lo que cambió fue de nombre. Por eso Jesucristo manda que sus discípulos prediquen en su nombre. Mi hermano Lucas 24:47. Ahora, ¿por qué Jesucristo se identifica como Hijo de Dios? Primero, porque las palabras que habla Jesucristo en sus enseñanzas salieron del Viejo Testamento, que es su Padre espiritual. Si nosotros buscamos las palabras de Jesucristo en el Viejo Testamento, todas las vamos a encontrar. Entonces, por eso, el Nuevo Testamento es Hijo y el Viejo Testamento el Padre. Por eso Jesucristo en Juan 16:25 en adelante dice, porque yo salí del Padre. Quiere decir que las palabras que habla las sacó del Viejo Testamento. Hay otra enseñanza en el que dice, el Padre es mayor que yo. Ahí quiere decir Jesucristo que el Viejo Testamento tiene más capítulos que el Nuevo Testamento. Es más grande, es mayor. Y también que es primero. En el capítulo 5 de Juan también hay otra enseñanza que dice Jesucristo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Ahí está diciendo las enseñanzas de
Isaías, Jeremías están enseñando y mis enseñanzas todavía están enseñando. En el mismo capítulo 5 hay una enseñanza que dice, así como el Padre tuvo vida en sí mismo, el Hijo también va a tener vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir aquí Jesucristo? Quiere decir que así como el Viejo Testamento duró un tiempo solo sin tener anexado al Nuevo Testamento, así va a ser las enseñanzas de Jesucristo que van a estar solas. Y ese lo representa ahora este pan sin levadura que se titula Mi Señor Jesucristo. Va a tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque aquí este libro contiene únicamente las enseñanzas de Jesucristo y su nombre es santo. Hay una enseñanza que dice que, de David, dice, siéntate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está diciendo que anexaran las enseñanzas de Jesucristo al Nuevo Testamento, que las pegaran, hasta que los enemigos reconozcan que las enseñanzas de Jesucristo son las únicas que hay que leer, porque en la primera venida no le quisieron recibir las enseñanzas, tanto así que los judíos tienen apenas la Torá, que es el Viejo Testamento, en español. Entonces, ahora Jesucristo, sus enseñanzas van a tener vida en sí mismo. Todo mundo tiene que recibir este pan sin levadura y comérselo 7 veces para que mi Padre Espiritual Jesucristo le enseñe totalmente la verdadera interpretación de las mismas, el evangelio de su reino. Segundo, Jesucristo se identifica como Hijo de Dios porque, como le dije anteriormente, que Dios son las enseñanzas. Entonces, esas enseñanzas enseñaron directamente a Jesucristo, le dieron el nuevo nacimiento, lo engendraron espiritualmente, o sea, le dieron el conocimiento verdadero del misterio de las mismas. Entonces fue engendrado por las mismas enseñanzas que representaban a Dios, en ese tiempo el Dios verdadero. Por eso dice, y por ende es el Padre también. Por eso es que encontramos en el capítulo 1 de mi hermano Mateo, genealogía de Jesucristo, dice, Jesucristo, hijo de Abraham, de David. Ahí quiere decir que las enseñanzas de ellos engendraron en la sabiduría a Jesucristo, le dieron el nuevo nacimiento. Pero no solamente las de ellos, sino las de Isaías, Jeremías. Pero no lo mencionan todo porque Jesucristo viene enseñando que el testimonio de dos es verdadero. Al pronunciar los dos, está diciendo todos las enseñanzas del Viejo Testamento. También cuando dice en el segundo versículo de esa enseñanza, Abraham engendró a Isaac. Ahí quiere decir que las enseñanzas de Abraham le dieron el nuevo nacimiento a Isaac, le enseñaron la verdadera doctrina, lo engendró espiritualmente. Si queremos interpretar que fue verbalmente la persona en sí de Abraham que enseñó a Isaac, también podemos interpretarla. Esto es lo que se llama nacer de agua, y interpretar que fueron las enseñanzas es nacer de espíritu, que fueron las enseñanzas de Abraham que enseñaron a Isaac. Más abajo dice, en ese mismo capítulo, que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesucristo. Ahí quiere decir que las enseñanzas de Jacob enseñaron a José, lo engendraron espiritualmente, le dieron el nuevo nacimiento del cual habla mi Padre Espiritual Jesucristo a Nicodemo. No el nacimiento físico, sino el nacimiento espiritual. Entonces, por esta razón, como Jesucristo fue enseñado por las mismas enseñanzas, por eso lo enseñó, es hijo de Dios, lo engendró las enseñanzas que era Dios en ese tiempo. A Jesucristo no lo enseñó haciendo cursos teológicos o un pastor terrenal, sino las mismas enseñanzas. Como también a mí me enseñaron directamente las enseñanzas de Jesucristo. Y como quedan siendo las que uno tiene que leer para aprender la verdadera doctrina, lo engendra a uno con el verdadero nacimiento.
Entonces, es el Padre espiritual de uno. Por eso yo digo mi Padre espiritual Jesucristo. Cada vez que yo digo mi Padre espiritual Jesucristo, me estoy refiriendo a sus enseñanzas. Así como Jesucristo cuando decía mi Padre, se estaba refiriendo a las enseñanzas de Isaías, Jeremías, Moisés. Y cuando decía Dios, se estaba refiriendo a las mismas enseñanzas de ellos. Como se pueden dar cuenta, por esto Jesucristo se identificó como Hijo de Dios. Se puede dar cuenta que Dios no es un anciano que anda en las nubes con barba y cabellos blancos, sino que Dios espiritual son las enseñanzas de Jesucristo. Y carnal es toda persona que llegue a la estatura de santidad de Jesucristo. Por eso dice, todo que es santificado, dioses sois. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, pues Jesucristo enseña que son también sus enseñanzas. ¿Dónde lo vemos? En el capítulo 6:63 de mi hermano espiritual Juan, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces nos muestra que espíritu es la palabra, sus enseñanzas. Por eso dice mi hermano espiritual Pablo en el capítulo 3:17 2 de Corintios, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Ahí quiere decir, porque Jesucristo son las enseñanzas. Y donde están las enseñanzas de Jesucristo, hay libertad. Entonces, donde nosotros encontremos una palabra, un escrito que diga Espíritu, se está refiriendo a las enseñanzas de Jesucristo. Ejemplo, cuando presentaron a Jesucristo en el templo, dice que había un justo en Jerusalén llamado Simeón, y este justo le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que no viera al ungido de Jesucristo. Ahí quiere decir que leyendo las enseñanzas de Isaías, Jeremías, vio la profecía donde venía hablando de la aparición de una persona para ese tiempo, que les venía a enseñar, que los venía a matar con la verdadera doctrina, porque cuando habla de muerte o matar en la palabra de Jesucristo se está hablando de matar con la verdadera doctrina a las personas, domarlo. Y también habla de dos muertes. La primera muerte es que matan a las personas con doctrinas de hombre o mandamientos de hombre, como están en la actualidad hoy día todos los grupos religiosos. Y la segunda muerte es matarlo con el nacimiento espiritual, o sea, con la verdadera doctrina, la ilustrada, la espiritual, la que yo en este momento le estoy enseñando. Una persona que aprende esta doctrina queda muerto, es su segunda muerte. También se le puede llamar segunda resurrección, que estaba muerto con doctrina falsa o mandamientos de hombre y ha resucitado con la verdadera doctrina, así como yo estaba muerto con doctrinas de hombre, pero mi Padre Jesucristo me resucitó con su verdadera doctrina. Por lo tanto, este es el Espíritu Santo, la palabra de Jesucristo. Hay una enseñanza que dice que toda palabra ofensiva se puede decir contra el Hijo del Hombre y le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo de Jesucristo no le será perdonado. Ahí quiere decir que a mí me pueden decir, tú eres loco, tú qué vas a hacer Jesucristo si tú eres un pecador. Bien, mi Padre Jesucristo lo perdona, pero todo aquel que diga algo en contra de este libro que contiene las enseñanzas de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que quiera decir algo, no, eso está mal hecho, eso no lo leo, porque tal y tal, no tiene perdón de Jesucristo. Le caen todas las plagas que dice mi hermano espiritual Juan en Apocalipsis 22, 17 y 18, que todo el que diga, añadiere o quitare alguna palabra a este libro que viene en la profecía, le vendrán todas las plagas, porque ahí el hermano Juan está hablando de la aparición de este libro que se titula Mi Señor Jesucristo, el cual viene profetizado desde Génesis hasta Apocalipsis. En el capítulo 20, 12 de Apocalipsis dice, los libros se abrieron y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Se está refiriendo a este libro. El libro que en el capítulo 5 de Apocalipsis dice que ninguno se atrevía a leerlo
se está refiriendo a este libro, el cual toda persona tiene que recibirlo y leerlo 7 veces si quiere tener parte con mi Padre Jesucristo, si quiere vivir en el reino de mi Padre espiritual Jesucristo. El que no lo quiera recibir, no recibe a Jesucristo en su segunda venida. Este libro es el mismo libro que habla mi hermano espiritual Isaías en el capítulo 29, 9 en adelante. Es el mismo libro, este libro está representado en Génesis en el capítulo 3, el árbol de la vida. ¿Por qué este libro es el árbol de la vida? Porque Jesucristo se viene identificando como árbol. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid? Un árbol. Entonces, Jesucristo viene identificándose como árbol. Cuando dice que estaba en el medio del Edén, el árbol de la vida, estaba refiriendo que ahí estaba este libro que iba a salir para este tiempo. Por eso dice que habían ángeles, querubines con espada cuidándolo al árbol de la vida. También este libro representa el árbol que habla mi hermano espiritual Juan en Apocalipsis 22, 2, cuando dice que a orillas del río había un árbol que producía fruto a diestra y siniestra. Ahí se está refiriendo a este libro, que el que lo lee de las 7 veces queda siendo un pámpano de mi Padre espiritual Jesucristo. Queda santificado inmediatamente, llega a la estatura de santidad de Jesucristo. Lo mismo en mi hermano espiritual Isaías 30, versículo 8 dice, escribe la visión en tabla y hazte un libro para que quede eternamente y para siempre. Ahí está hablando de la aparición de este libro y también de las enseñanzas que trajo Jesucristo en su primera venida. Muchos dicen que Jesucristo no escribió. Jesucristo escribió, tanto así que cuando le hallaron a la mujer adúltera dice que estaba escribiendo en tierra. Y también a Jesucristo le decían carpintero, era porque era un escritor. Como antes se escribía en tabla, por eso lo identificaron como carpintero. En esta enseñanza lo dice clarito, dice, escribe la visión en tablas y hazte un libro. Entonces, por eso le decían carpintero a Jesucristo, porque era escritor, no era carpintero físico. Ahora, si quiere interpretar que era carpintero físico, eso es lo que se llama nacer de agua, la primera interpretación directa, literal. Pero nacer espiritual es que Jesucristo era escritor. En Habacuc también dice, en el capítulo 2, escribe la visión en tabla y haz un libro para que lo lea, corra. Entonces ahí se estaba refiriendo a este libro también. Fíjense que ahí dice, escribe en tabla. Entonces quiere decir que a un escritor en ese tiempo le llamaban carpintero. Por lo tanto, Jesucristo no era que era un carpintero físicamente como lo presentan en las películas. Jesucristo era un escritor y escribió las enseñanzas suyas, que es su testimonio, que era una obligación en ese tiempo escribir el testimonio de cómo fue llamado la persona. Aquí, en este pan sin levadura, también se encuentra el testimonio con el cual yo fui llamado. Se encuentra en el capítulo 19 y 20, que lo pueden leer. Una vez más les digo, que dice Jesucristo que el pastor que primero lo reciba y lo lea las 7 veces, mi Padre espiritual Jesucristo lo coloca por rey sobre todos los pastores existentes en Colombia y el resto del mundo. Y si son los protestantes los primeros en recibirlo y adorar a mi Padre Jesucristo por ahí, los coloca por rey, por cabeza sobre los católicos. Pero si son los católicos los primeros que lo reciben, los protestantes van a quedar por cola y los católicos por cabeza, como viene sucediendo en la actualidad, que son los que tienen voz y voto en el gobierno. Los protestantes no tienen voz y voto en el gobierno, como los católicos que los llaman para hacer acuerdos, concertaciones con grupos armados y así sucesivamente. Bien, en el próximo capítulo o enseñanza les voy a explicar el verdadero
o seguiré explicando el verdadero discernimiento de las enseñanzas de Jesucristo, la verdadera interpretación, y así se den cuenta que este es el evangelio del reino de Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y Jesucristo ha llegado. No lo esperen más, aquí se encuentra. Carnal lo representa este libro que se titula Mi Señor Jesucristo, espiritual lo representa este libro y carnal lo represento yo. En la enseñanza anterior le expliqué por qué yo lo represento y por qué este libro representa a Jesucristo en su segunda venida. Pueden ver el primer programa. Que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo continúe con todos